Buenas tardes y gracias por estar con nosotros esta noche. Me llamo Daniel Villar y soy el director asociado de la Oficina de Ministerio Étnicos en la Diócesis de Richmond y el moderador de la sesión esta noche. Esta sesión está siendo grabada y será compartida con todas las personas que se inscribieron. Si no se han inscrito para las próximas sesiones y no han recibido correspondencia sobre esas sesiones, por favor de avisarnos a sus líderes. Bienvenidos a la sesión titulada El liderazgo de San Andrés y San Pedro. Antes de comenzar esta sesión, nos ponemos en presencia de Dios con la siguiente oración, pidiendo por la intercesión de San Andrés Apóstol, el primer discípulo de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Andrés Apóstol, tú fuiste el primero en reconocer y seguir al Cordero de Dios. Junto con tu amigo Juan, te quedaste junto a Jesús desde ese primer día, y durante toda tu vida, y ahora por toda la eternidad. Así como llevaste a tu hermano San Pedro a Cristo, y a muchos otros después, condúcenos también a nosotros a Él. San Andrés, enséñanos a llevar otros a Cristo solamente por amor a Él y dedicados a su servicio. Ayúdanos a aprender la lección de la cruz y al llevar nuestras cruces diarias sin quejarnos de modo que pueden llevarnos a Jesús. Te pido todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. La primera presentadora esta noche es la doctora Jimena de Brock. Ella es directora de Catequesis y Formación Pastoral en el Ministerio de Evangelización en la Arquidiócesis de Baltimore. El tema que ella nos va a impartir es sobre el liderazgo de San Pedro. Le damos la bienvenida a la doctora Jimena de Brock. Buenas noches, amigos. Qué bueno verles a todos. Una felicidad, un gozo de poder estar aquí contentos por estas vías. Y entonces vamos a pasar unos minutos, más o menos unos 20 minutos, hablando de los puntos más importantes del liderazgo de Pedro. Y para esto quiero repartir los minutos en 3 movimientos o 3 etapas. Primeramente, su llamado y su respuesta, el primero, luego su conversión continua y de ahí nace su liderazgo. Entonces, podemos entrar al siguiente slide. Y no sé si es que se ve un poquito pequeño, pero en todo caso, para darles una idea de dónde quedaba el lugar de donde viene, no solamente Pedro, pero también pues su hermano Andrés, como ya escucharán más tarde. En la cultura judía, en las culturas ancianas, mejor dicho, la forma como uno se identificaba era como hijo de tal persona. Entonces, Pedro es identificado en el Evangelio según San Juan como el hijo de Juan. Tiene su hermano Andrés, nació en Betsaida y era un pescador. Tenía de profesión, pues, es pescador, y creo que ya todo esto lo sabrán, pero es más bien como en modo de revisar los conocimientos que ya tengamos. A pesar de que tenemos el celibato hoy en día, eso no siempre fue así, y se entiende que él fue casado porque tiene una suegra, y no es muy difícil que tenga una suegra si no era casado. Entonces, tenemos evidencia en Mateo, en Marcos y en Lucas de que Jesús sanó a la suegra de San Pedro. Y ahí están las citas específicas de ese tiempo. Quiero recalcar que él era una persona de su religión de infancia y de adolescencia y de adulto, fue la religión judía, y era un judío devoto. Y es importante que entendamos esto, porque esto nos va a ayudar a entender parte de su liderazgo también. Entonces, él fue una persona creyente y practicante. No es que él venía a esto, no es que vino a su liderazgo, pues, aparte de tener un fondo, de tener una religiosidad en su vida. Él fue uno de los primeros
4 discípulos llamados a seguir a Jesús. Y eso lo podemos ver también en los relatos del llamado a los discípulos que se encuentran en los evangelios. Y claro, como ya oirán más tarde, conjuntamente con su hermano es quien los llama, ¿no? Pero el Señor ha llamado a estos 2 hermanos, a Pedro y a Andrés. Entonces, sigamos un poquito al siguiente slide. Quiero enfocarme en su llamado, el llamado que el Señor le hace y la respuesta que él hace y la respuesta que le da. Y a la vez que estamos hablando un poquito de este llamado y respuesta, quiero que en parte se vean a ustedes adentro de esta narrativa y cómo esto en alguna forma nos da luz al llamado que Jesucristo nos ha hecho a cada uno de nosotros, obviamente empezando desde nuestro bautismo e incluso antes, pues sabemos que Él desde el vientre ya nos ha consagrado. Vemos en Pedro una pauta para nuestra vida espiritual en cuanto a su respuesta, a su modelo de respuesta al llamado que se le hace. Entonces, encontramos un llamado inicial, encontramos un llamado durante el ministerio público de Jesús y vemos en cada uno de ellos una respuesta. Entonces, el inicial, aquel durante el ministerio de Jesús, el ministerio público y aquel después de la resurrección. Entonces, quisiera que leamos un pedacito del Evangelio y quiero que entremos un ratito al Evangelio según San Marcos y que veamos este llamado que hace a los discípulos. Y es la primera vez que encontramos cómo es que Dios les está llamando a estos hombres que tenían un origen, pues ya sabemos todos que no son lo que uno esperaría de decir, ay, para ser alguien que sigue a Jesús debía tener tal y tales cualificaciones. No, lo que pasa es que es Dios quien les da lo que ellos necesitan. Entonces vemos que, perdón, voy al Evangelio de San Juan, disculpen que les llevé al Evangelio equivocado. Entonces en el Evangelio según San Juan, vamos viendo que Andrés, el hermano de Simón, el hermano de Simón Pedro, fue el que le invita y entonces se escucha como Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y los llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, o sea, en Pedro, le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que es la palabra arameica para piedra. Entonces, en esos momentos ya le está identificando con el nombre que será el nombre que le ayuda a entender parte de su identidad. Simón, Simeón, que viene de las tribus de Israel. Y algo que quiero notar es que la palabra Simón, el origen hebreo de esta palabra, quiere decir alguien que escucha. Es muy importante, ¿no? Y entonces es alguien, des en cuenta como el nombre que se le ha dado a la persona nos ayuda a entender qué características tiene esta persona. Entonces, Simón viene del verbo para escuchar en hebreo. Y entonces, va a ser Simón, Simón, el que escucha, hijo de Juan. Y su nuevo nombre será Pedro, el nombre Kefas, en arameico, que quiere decir piedra o roca. ¿Y cuál es su respuesta inicial? Pues su respuesta inicial es que sí, él comienza a seguirle a nuestro Señor y comienza a interesarse por aprender y seguir al Señor. No van a ser
No van a ser clases de catecismo como pensamos, no van a ser clases de instrucción, vamos a sentarnos con un libro y aprender estas lecciones, más bien es un aprendizaje a ser el discípulo. Entonces, Pedro, al igual que los otros 11, le siguen inicialmente, responden con generosidad, responden con entrega y deciden comenzar a seguirle y comenzar a aprender del maestro. ¿Y qué es lo que el maestro les va a enseñar? El maestro les va a enseñar primeramente el amor del Padre, ¿verdad? O sea, ellos ya son personas creyentes, están totalmente empapados en la escritura del Antiguo Testamento, pero ahora tienen que comenzar a ver otra realidad de Dios que ellos no habían visto. Están ahora aprendiendo a conocer a Dios en la carne. Le comienza a seguir y poco a poco se ve durante el tiempo que pasan juntos que él tiene momentos de seguridad y tiene momentos de inseguridad. Tiene momentos de arrogancia, tiene momentos de un poco de impulsividad, tiene momentos de quebrantaje. Y según va avanzando el tiempo con el maestro, Pedro va aprendiendo. Nos quedamos en este slide, pero quiero que veamos un poquito el llamado que le está haciendo. Y no sé si es que alcanzan a ver con claridad la imagen de Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. No sé si es que alcanzan a ver eso con claridad. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? En estos momentos, Pedro está teniendo un momento de desafío en su vida donde el Señor le está invitando en el medio de una tormenta, le está indicando que Él, solamente Dios, puede ayudarle a que atraviese esa tormenta. Y Pedro le dice, si es que eres tú que me llamas, entonces mándame a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y mientras Pedro está con su vista fija en el Señor, entonces Pedro puede atravesar cualquier tormenta. Es así como vemos su camino espiritual, su camino de aprender a ser discípulo, porque antes de que él pueda ser un líder, tiene que ser un discípulo para nosotros. Y entonces el Señor le ayuda a darle esa confianza siempre y cuando se esté conectado con Él. Y Pedro responde y él fija su vista en el Señor y puede entonces caminar. Posiblemente el llamado no diría más interesante necesariamente, pero el llamado más complejo tal vez de entender es el llamado que sucede después de la resurrección. Ya sabemos la historia que Pedro le negó 3 veces y por muchos personas que han estudiado la escritura, muchos de nuestros santos padres de la antigüedad, le ven a este relato del encuentro entre el Cristo resucitado y Pedro como un momento de restaurar a Pedro en su momento de haberse quebrantado y haberle negado al Señor. Pero esto nos ayuda a entender una vez más que el Señor vuelve a llamar y le vuelve a llamar a Pedro incluso después de que Pedro le negó 3 veces. Y hay muchas cosas en este relato que les voy a leer un pedacito. Es en el Evangelio de San Juan en el capítulo 21. Y entonces esto es una de las narrativas después de la resurrección, uno de los relatos después de la resurrección. Amanecido, Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Y les dice Jesús, si es que no hay nada de comer. Entonces ellos echan la red y van a ver qué es lo que pasa. No le podían arrastrar por la abundancia de peces. Y el Señor, entonces el discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es el Señor. Entonces el discípulo que uno entiende que es Juan, le dice a Pedro, es el Señor.
Cuando Pedro escucha esto, se viste porque aparentemente se había quitado su batón y los demás discípulos vienen a la barca. Y esto es lo que escuchamos del versículo 9. Nada más saltar a la tierra, ven preparadas unas brasas y un pez entre ellas y pan. Les dice Jesús, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de peces grandes, 153. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarte quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Lo interesante, entonces, esto es el fondo y lo que sucede después es muy interesante. Después de haber comido, le dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, entonces apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, tú sabes que te quiero. Entonces apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegas a ser viejo, extenderás tus manos y el otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Quiero enfocarles en 2 puntos aquí. Primeramente, que hay un diálogo en que el Señor le dice, me amas, me quieres. No es que el Señor no sabe. El diálogo es con el propósito de que Pedro confiese su sentimiento por el Señor. Es con el propósito de que Pedro reafirme su compromiso. El Señor sabe cuál es la respuesta. Pero hay un cambio de verbo y me imagino que notaron, se nota muy claro en el griego, se nota muy claro en el español, en el inglés no se nota tan bien. El cambio de verbo es ¿me amas o me quieres? Son 2 verbos diferentes en griego. Muchos han propuesto que el querer es un amor inferior al amar, que sí hay algo de razón en eso. Sin embargo, no vayan tan rápido porque en el capítulo 5 de Juan, el verbo querer es utilizado para el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, no seamos tan rápidos de juzgar que es un amor muy, muy inferior. Si el Padre y el Hijo se quieren entre ellos, entonces no podemos decir que es un amor supremamente inferior. Sin embargo, sí es importante reconocer que Jesús le hace estas preguntas por tercera vez y en la tercera vez le pregunta con el mismo verbo que Pedro puede responder. Entonces no le pregunta ¿me amas? Le pregunta ¿me quieres? Y el compromiso es que Pedro, después de haber sido llamado un sinnúmero de veces anteriormente y después de haber fallado un sinnúmero de veces, renueva su compromiso de quererle al Señor, de amarle al Señor. No está listo, tal vez no tiene la capacidad de amarle completamente, pero está dispuesto y renueva su compromiso de querer. Y ese es el primer punto. El segundo es que antes, con lo que termina el diálogo, no es con cuida de mis ovejas. El diálogo no termina con tú vas a ser el líder. El diálogo termina con sígueme. Entonces, el punto clave aquí es entender que el Señor le está invitando a que primeramente sea su discípulo. Vamos al siguiente slide. Los otros van a ser un poquito más resumiditos. Todo este caminar de Pedro es un modelo para nosotros. Invoca una conversión continua. Lo que estamos viendo en la primera imagen es este proceso de que Pedro le negó
le negó 3 veces precisamente durante la pasión, y que muchas veces eso refleja el modo de que con nuestras acciones negamos que le conocemos al Señor. Nuestras acciones muchas veces no demuestran que somos cristianos, que a la fin resulta como decir no conozco al Señor. Pero él tiene una conversión. Jesús le invita y le sigue invitando a que cambie y que entre en un proceso de conversión. Es precisamente lo que vimos eso con el llamado después de la resurrección. La siguiente imagen es una imagen de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 10. Pedro, siendo un judío devoto, practicante, él se adhería a ciertas regulaciones de la religión judía, las cuales no permitían ciertas relaciones con los que no eran judíos. Sin embargo, él entra en este proceso de conversión, invitado por el Señor, a que él comience a entenderle a Dios de una perspectiva diferente. En otras palabras, no es simplemente un Dios solamente para los judíos. El Dios que Pedro conoce es un Dios mucho más grande que lo que Pedro pensó que conocía. Entonces, bajo ciertas revelaciones, con sueños, con mensajes, Dios le ayuda a convertir su alma de una forma que comience a entender el propósito de Dios es mucho más grande de lo que Pedro tal vez se imaginó, un propósito más resumido. Este camino de conversión continua de Pedro va mano a mano con el llamado y respuesta que encontramos. Esto no es un proceso aislado, esto es un proceso que se necesita una conversión continua. Es parte del llamado y la respuesta. Y solo así es que él llega a un liderazgo. Entonces pasemos ahora a la diapositiva de liderazgo. El liderazgo de Pedro lo podemos encontrar de una forma muy concreta en 3 libros de la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles y en las 2 cartas que escribe San Pedro. Los puntos claves muy notables que encontramos en los Hechos de los Apóstoles es la insistencia continua de Pedro, tanto como de Pablo, veremos, pues, es de regresar a que la gente se acuerde de la historia de la salvación. Entonces, no es que Pedro va y les dice, yo les digo que hagan tal y cual cosa porque yo les recomiendo eso. No, Pedro regresa a la historia de la salvación, pero regresa a acordarles cómo el Dios que ya ha obrado en la obra de ellos, en la vida de ellos continuamente, el Dios que les salvó de la esclavitud en Egipto, ese mismo Dios está obrando en su vida hoy día, porque ese es el Dios que es Jesucristo, y a través de ese Dios es que van a recibir el Espíritu. Y de hecho, en los Hechos de los Apóstoles, pues encontramos este fabuloso discurso de Pedro en el capítulo 2, donde les hace acuerdo de todo lo que había pasado en su vida. Y lo interesantísimo de esto es que al oír esto, como 3,000 personas se convirtieron. Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes en sus parroquias se convirtieron 3,000 personas después de una prédica? ¿Cuándo fue la última vez que pudimos convertir realmente a 3,000 personas de la forma en que Pedro lo hizo? Y Pedro lo hizo porque él no solamente predicaba de algo que él había simplemente escuchado, él predicaba de su experiencia, de su entender del Dios Padre y de su experiencia de tener una relación con Dios vivo. Cuando vamos y más que nada Pedro va a convertir a más y más judíos. Cuando vamos a las cartas que escribe Pedro, la primera carta y la segunda carta, vemos un enfoque de su liderazgo y vemos que lidera desde su experiencia con el Cristo resucitado
y vemos que Él lidera con una fundación clave en nuestro llamado a ser pueblo santo. En el capítulo 2 de la carta de San Pedro, escuchamos cómo Él les acuerda al pueblo que son un pueblo santo. Les dice en el capítulo 2, versículo 7 y siguiente, dice, para ustedes, pues creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon es la piedra angular. Esa piedra se convirtió en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido designados. Y aquí les acuerda, pero ustedes son linaje elegido, son un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz. Ustedes que en un tiempo no eran pueblo, hoy son pueblo de Dios. Él funda su liderazgo en recordar a la gente la historia de las acciones de Dios con ellos y acordarles que ellos son pueblo santo y como pueblo santo tienen que responder a esa invitación. Su enfoque principal de liderazgo es un enfoque de esperanza y de esperanza incluso en el medio del sufrimiento. Vemos ese enfoque muy claramente en las cartas, en la primera carta y la segunda carta. Incluso les da pauta de cómo vivir en familia, cómo vivir con el gobierno, incluso, pero siempre desde el enfoque de esperanza en la fidelidad de nuestro Dios. Entonces, con esto quiero que pasemos, ya se me pasó un poquitico el tiempo, quiero que pasemos a hacer un poco de conversación en grupos pequeños. Lo que está puesto ahí tendrán ustedes luego en la grabación, son simplemente unas diapositivas de las lecturas que son utilizadas en la fiesta, en el Santoral de San Pedro, que es el 29 de junio. Y ahora pasemos pues a nuestros salones individuales para conversar un poco sobre estas tres preguntas. Muchas gracias, doctora Jimena. En este momento, ustedes se van a reunir en sesiones de breakout por 20 minutos, dialogando sobre las preguntas que les presentó la doctora. Asignen una persona para cada grupo a tomar notas para luego compartirlas en el plenario. No se preocupen si no pueden ver las preguntas, las pondré en el chat. Nos veremos de vuelta en el salón central en 20 minutos. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a la sesión. Ahora tendremos el plenario donde la persona asignada de tomar notas de cada cuarto hará un resumen sobre las respuestas de las personas del grupo. Ahora comenzaremos con el grupo 1, el señor Ricardo Jiménez. Gracias por lo del señor. Bueno, yo compartí con 5 hermosas mujeres, yo el único varón del grupo, y fue muy provechoso porque cada uno contó un poquito de su historia. En la primera pregunta, donde se nos pedía ver sobre la experiencia de cada uno de nosotros frente a... Sí, esa era la pregunta, ¿verdad? La experiencia tuya en la conversión. Nosotros veíamos que cada uno de nosotros, en forma personal, no sé si estoy equivocado, pero creo que la pregunta es esa, ¿verdad, Daniel? La experiencia tuya con Cristo, ¿verdad? Sí, la primera pregunta era...
comparte una experiencia tuya de encuentro con Cristo. Correcto, pero sí, entonces está bien. Como decía, entonces lo primero que veíamos nosotros era justamente ver a Cristo en los demás, ver a Cristo en las personas, cómo Cristo se nos reflejaba en cada una de las personas que nosotros encontrábamos. Por ejemplo, Ana compartía con nosotros y nos decía, ella descubrió a Cristo, o veía a Cristo, no más bien que lo descubrió, si nos veía a Cristo en una experiencia que tuvo en un hogar de ancianos, en un momento de una persona que estaba justamente a punto de morir en una cruz, y cosas así la llevaron a ella a descubrir justamente que ese Cristo estaba ahí presente. También, cómo muchas veces nosotros tenemos que ser capaces de ayudar. Ahí vamos descubriendo a Cristo. La necesidad de cada uno de los hermanos es lo que nos hace a nosotros saber que Cristo está presente y debemos estar, ayudar a los enfermos, estar presentes siempre en las necesidades de nuestros hermanos. También alguien nos compartía que ella descubrió a Cristo en un retiro. Muchas veces nosotros asistimos a retiros como Emaús y ahí vamos descubriendo que Cristo llega a nuestras vidas y va justamente haciendo esas maravillas. La segunda es la conversión que cada uno de nosotros va teniendo con respecto a cómo nosotros vamos llegando a esa conversión. Nosotros debemos tener claro de que cada día nosotros nos vamos convirtiendo y vamos llegando a Cristo de alguna u otra manera, llevando a nuestros hermanos justamente esa conversión que Dios ha puesto en nuestras manos, ya sea por los retiros, ya sea por los encuentros que tenemos con los enfermos, con los ancianos. También nos invita a que nosotros tengamos una renovación, que seamos capaces porque todos sabemos que tenemos una conversión, ya lo hemos experimentado, pero hoy en estos días estamos como reestructurando o renovando justamente esa conversión. Estamos como viviendo una nueva iglesia y eso es justamente lo que se nos está pidiendo. La tercera es algún aspecto de la vida de Pedro con lo cual nosotros nos identificamos. Primero alguien nos decía que cuando justamente le llamaba la atención ese justamente, si tú me quieres, si tú estás. Y cuando nosotros sentimos la necesidad que nos explicaba la doctora, justamente hay como una brecha que existe para nosotros entre el amar y el querer. El amar es una cosa mucho más grande. El querer, ella decía, es muy similar, pero también está ahí. Pero para nosotros, cada uno de nosotros debemos entender que si somos capaces de amar, de querer, somos capaces de orar, somos capaces de servir, somos capaces de verdaderamente entender la necesidad de la otra persona. Y si somos capaces de entender esa necesidad, creo que de alguna u otra manera nos estamos identificando con lo que Pedro hizo. Pero lo que nosotros concluimos, que muchas veces nosotros negamos a Cristo y dejamos que ese Cristo esté en nuestras vidas y que nosotros seamos capaces de entregar ese Cristo por el cual nosotros hemos llegado acá y hemos sido llamados. Muchas gracias, Ricardo. Ahora nosotros vamos al grupo 2. La señora Susana Mariano, por favor. Es Milagros la que va a dar. Perdón, era Milagros, perdón, esa es mi equivocación. Espera. Ok. La primera pregunta, a nosotros nos tocó compartir a tres mujeres y el diácono. Y nosotros estábamos con la primera pregunta compartiendo la experiencia, que cómo había sido nuestro encuentro con Cristo. Dos de nosotros coincidimos que una dijo que fue a través de un retiro de la Renovación Carismática, que ella ahí experimentó y hizo retrospección de su vida y experimentó una sanación, pudo liberarse, lloró y bueno, ahí ella sintió que tuvo ese encuentro. Lo mismo fui yo a través de una asamblea de la Renovación Carismática. Y nuestra otra hermana nos dijo que su esposo había ido a un retiro, a un cursillo, y entonces ella, cuando su esposo salió, ella, pues, ¿verdad? Su esposo iba lleno del Espíritu del Señor, y entonces ella
se motivó a ir ella la próxima vez al siguiente retiro. Y entonces ella ahí sí ya pudo de lleno experimentar. La segunda pregunta es si la conversión continua es necesaria para ser líder. Todos coincidimos de que es totalmente necesaria, que nosotros debemos de estar en constante oración a diario para no darle cabida al enemigo, que también estas clases o todo lo que nos pueda ayudar en preparación es una renovación para nosotros, para nuestro aprendizaje. Muchas veces, a veces lo hemos olvidado las cosas y estas preparaciones nos ayudan a recordar esas cosas y así podemos dar un testimonio y se va a ir expandiendo el reino del Señor porque va llegando a muchas personas. Y con la tercera pregunta, ¿con qué aspecto de la vida de Pedro nos identificamos? También nosotros coincidimos que casi en todo, porque todas de alguna forma hemos experimentado que le hemos traicionado al Señor, también hemos experimentado que nos hemos arrepentido de haberlo hecho. Una de las hermanas me decía que también ella se identificaba en el poder animar a las personas. Ella le gusta, dice, pues cuando alguien se le acerca y ella le gusta motivarle y animarle. Y nos parecemos también, dijo la otra hermana, en que al principio nuestra fe es muy débil, flaquea, y pues entonces no está muy fuerte, pero después poco a poco vamos mejorando, igual que Pedro. Y también yo les compartía que también me identifico en el liderazgo que el Señor le dio a Pedro. Nosotros también sentimos ese llamado a ser líderes para un rebaño, para otras personas. Entonces, pues eso fue lo que nosotros nos pudimos identificar con Pedro. Muchas gracias, Milagros. Ahora para el grupo número 3 tenemos a Ángel Díaz. Ángel, ¿estás presente? Sí. ¿Me escuchas? Te escuchamos. Ok. Sí, en nuestro grupo estuvimos 4 damas y yo, y lo que alguien compartió fue que una de nuestras compañeras es que tuvo un encuentro con Jesús en un retiro, y que así como en los retiros, en los encuentros personales en oración con Dios, y en los encuentros como en los cursillos, en todo tipo de eventos de nuestra iglesia, podemos encontrar también a Cristo. Claro, sabemos que como personas y como seres humanos, a veces no tenemos esa fe, yo creo, en ver a Cristo en diferentes lugares, pero es simplemente en las personas que nos pone Cristo enfrente en esos lugares, como los retiros, en los cursillos, podemos encontrar a Cristo también. Y en la oración es algo que necesitamos estar constantes, porque a veces Cristo está ahí, pero si no estamos profundamente en la oración, a veces no lo vemos, porque Él está ahí siempre. Él está siempre con nosotros en todos lados, pero tenemos que tener la fe de que está ahí. En la segunda pregunta, esa nos la brincamos porque ya tenemos poco tiempo, pero en la tercera, ¿con qué aspectos de la vida de Pedro nos identificamos?
y cuáles nos inspiran. Alguien de nuestros compañeros dijo que tener ese atrevimiento que tuvo Pedro al hacer a veces preguntas a Cristo, que se atrevía a hacerlas. Y para mí el atrevimiento es algo que me inspira de él también, y su obediencia, porque cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo, sígueme, él simplemente tuvo esa obediencia. Entonces, eso creo que estuvimos de acuerdo todos, de que también parte de eso es la obediencia para una cualidad, tener uno como líder. Y también otra de nuestras compañeras compartió que a veces uno niega a Jesús, no tanto a veces por algo personal de uno o que uno lo quiera negar, pero al fin de cuentas lo niega porque a veces cuando no está uno muy firme en su fe, escucha a las demás personas o comentarios porque uno se arrima mucho a la iglesia, porque uno sirve a Dios, y entonces si no está uno muy fuerte en su fe, lo desaniman a uno y de alguna manera uno dice, bueno, ya no voy a esta reunión porque pues me dicen este tipo de comentarios, o no me voy a esta otra reunión, vamos a decir un estudio bíblico, o no voy a un cursillo, no voy a un retiro, porque si no luego me dicen que estoy así comentarios negativos hacia mi fe. Entonces de alguna manera uno deja de hacer eso y de alguna manera está negando a Jesús como Pedro. Entonces otra compañera también dijo el miedo de servir a Dios también, por lo mismo, porque a veces le da uno más importancia a lo que dirán las demás personas que al servicio que uno está dando a Dios. Entonces ese miedo a esas críticas hace que uno niegue de alguna manera a Dios. Y al final, en resumen, todos estuvimos de acuerdo que si no ponemos a Jesús enfrente de nosotros y no lo seguimos como Pedro lo hizo, no podemos ser unos buenos líderes. Entonces debemos de tener a Jesús enfrente de nosotros en todo lo que hagamos y podremos ser líderes tanto en nuestras propias casas como en la comunidad. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos por compartir muy buenos consejos e información que ustedes han compartido en las sesiones de Breakout. Entonces, ahora vamos a seguir a la siguiente sección. Entonces, el segundo presentador de esta noche es el diácono Francisco Anleu, el director del Ministerio Hispano en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Newport News, Virginia, el encargado de los bautismos y la preparación matrimonial. Esta noche él nos hablará sobre el liderazgo de San Andrés, el primer discípulo de Jesús. Le damos la bienvenida al diácono Francisco Anleu. Bien, buenas noches a todos. Es un placer para mí poder estar viendo estas caras, algunas conocidas y otras nuevas, pero es una bendición realmente poder estar presente y compartir con ustedes la fe, que pienso yo que como todo cristiano estamos invitados a eso, compartir la fe a través de muchas cosas, y hoy vamos a hacerlo a través de la enseñanza del liderazgo de San Andrés. Estaba hablando yo con la doctora Jimena acerca de San Pedro y de Andrés, y
me decía, ¿por qué no haces tú San Pedro y yo hago San Andrés? Porque yo de San Andrés sé muy poco, entonces esto me va a dar a mí una oportunidad de aprender más de San Andrés. Y yo creo que para ustedes también, o si estoy equivocado, porque hay muy poca información de él. Los evangelios, los evangelios casi no hablan de él. El único evangelio que lo menciona es el cuarto evangelio, que se llama el Evangelio de Juan. Entonces, hay poquita información acerca de él, pero eso sí, lo poquito viene a crecer con el gran deseo de estar cerca de Jesús, y una vez se está cerca de Jesús, crece lo demás, porque como vamos a ver a través del esquema que tenemos en el siguiente enlace, después vamos a poder descubrir realmente quién fue este personaje, pero más importante es qué está haciendo hoy, 2000 años después. O sea, eso significa que esto pasó hace mucho tiempo, pero que hoy se mantiene vivo. Y esto es lo que hace la escritura inmortal. Esto es lo que hace que las buenas obras que se realizaron hace mucho tiempo todavía sean mencionados y sean recibidos por nosotros, como quisiéramos que nuestros nombres, ¿no?, como líderes fuera mencionado dentro de unos 20 o 30, 40 o 50 años, cuando digamos, o nuestros hijos o nuestros nietos digan, la diócesis hizo eso, mi papá participó en esas actividades, o mi mamá, mi papá, mi tío, mi familiar hizo algo por una causa de la evangelización. Esta es una fotografía. Las fotografías que están ustedes por ver pues fueron tomadas del internet, del Google. Es el San Google que le llaman algunos, que él siempre nos provee mucho material, y ahí vamos a consultar nosotros siempre, pero tenemos que tener cuidado también porque a veces nos da información que quizás no es correcta, entonces tenemos que ver la veracidad. Y escogí esta foto de San Andrés Apóstol. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que contiene el esquema de lo que vamos a hablar hoy. Va a ser bien sencillito, pero si ustedes ponen mucha atención, esto les va a ayudar bastante a crecer en conocimiento para poder hablar de San Andrés, para poder tener un tema de San Andrés tal y como yo lo hice. Vamos a empezar con una oracióncita muy pequeña, la biografía del personaje que estamos hablando. Vamos a escuchar un poquito del llamado. Vamos también a hablar de la espiritualidad y de la cristología de este personaje, porque estos dos temas son muy importantes, no solo para él, sino para nosotros como líderes cristianos, la espiritualidad y la cristología. Vamos a hablar un poquito también de las características personales de San Andrés y las características cristianas. Tanto las tuvo él como las tenemos nosotros. Y al final pues vamos a comparar qué es lo que nosotros podemos imitar de él, qué es lo que nos reta para poder lograr esto, para poder tener una forma de liderazgo real, una forma de liderazgo auténtico. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hablamos de las características personales. Todos sabemos cuáles son las características de una persona. Algunas personas tienen características buenas, otras tienen características malas, pero vamos a estudiar las características personales que yo pude descubrir de San Andrés a través de las lecturas que hice y a través de mi investigación. Un personaje muy sensitivo, estaba muy atento a lo que Juan decía para poder llegar a Jesús. Era un personaje muy humilde, siempre se acercó a Jesús con la idea de aprender, no con la idea de que yo sé más que tú o en qué puedo yo hacer algo, ¿no? Esa humildad que tenía siempre de escuchar. En los evangelios no nos lo cuentan, pero algunos estudiadores bíblicos nos cuentan que él andaba siempre pendiente de dónde estaba Jesús, se ponía ahí, se sentaba siempre al frente para escuchar, dice, estos sermones. También vemos en este personaje la honestidad. Vamos a ver un texto en el que él pone en práctica su honestidad. También era muy directo, él iba directo a Jesús.
y la valentía que había de todo líder cristiano, porque en aquel tiempo ser un cristiano era un riesgo, ¿no? Todos sabemos qué significaba ser un cristiano en aquel tiempo, mas sin embargo estos personajes nos dan un gran ejemplo de que aún hasta en la cruz, como vamos a hablar, él murió alabando esa cruz y diciendo yo amo a Cristo porque Él es mi divino maestro, decía. Vamos a seguir en la siguiente. Yo creo que Daniel va a poner esto o va a estar grabado. No vayan a perder tiempo en tomar nota. Él va a poner esto en algún medio social. Entonces, esta oración que vamos a hacer juntos es tomada de la oración colecta del misal romano. Y esta oración la vamos a encontrar cuando se celebra la fiesta de San Andrés, que va a ser el 30 de noviembre. ¿Todos sabían que se celebraba la fiesta de San Andrés el 30 de noviembre? No, muy bien. A partir de hoy, usted va a saber que la fiesta de San Andrés se celebra el 30 de noviembre de cada mes. Eso es algo que aprendió ya el día de hoy. Muy bien, vamos a decir todos juntos: Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de la Iglesia, haz que siempre sea ante ti nuestro poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, aquí vemos algo muy interesante. Fuera predicador del Evangelio y pastor de la Iglesia. Estas dos frases dejan mucho que ver en él y también en nosotros. Porque predicador del Evangelio, ¿qué significa ser un predicador del Evangelio? ¿Y qué significa ser un pastor de la Iglesia? Y esta oración está plasmada aquí en un misal romano. O sea que esta oración fue estudiada por muchos obispos y dijeron, vamos a poner esta oración en el misal romano porque vale la pena hablar de este personaje como un predicador del Evangelio auténtico y un pastor de la Iglesia. También vamos a ver en el tiempo de la presentación algo acerca de la intercesión de él. Vamos a seguir con la diapositiva que Daniel tiene el mando allá. Bien, la biografía de este personaje, ya la hermana Jimena nos comentó algo acerca del nacimiento en Bethsaida. Si es hermano de Pedro, pues tuvo que haber nacido, ¿no? Junto con él en el mismo lugar. Es considerado el primer discípulo de Jesús, también ella lo mencionó, Andrés. Fue un discípulo de Juan Bautista, fue evangelizado, fue evangelizador, ¿okay? Su muerte fue martirizada. No sé si ustedes saben la forma en que él murió. Él murió también crucificado en la cruz, ¿okay? Pero en una cruz, dice, en forma de X, porque nadie, tanto Pedro como él, no quisieron morir de la misma forma que había muerto su maestro. O sea, y cuando hablamos de martirio es porque ellos murieron defendiendo la cruz, ellos murieron defendiendo a Cristo, diciendo somos seguidores de Cristo. Por lo tanto, llegaron a este final. Y hay una oración que él hace, que es considerada, dice, esta es la oración que él hace cuando estaba en la cruz. Dice que aún crucificado en la cruz, él estuvo 3 días, no sufriendo, predicando todavía el Evangelio de Cristo, aún en su sufrimiento. Él dijo esto: yo te venero, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino maestro. Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio. Dichosa hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarán junto a mi maestro en el cielo. Esas son oraciones muy preciosas que algunos comentaban, lo ponen a uno la piel de gallinita, no se me enchina la piel de solo escuchar estas palabras, porque esto vale la pena, en serio. Vale la pena morir por Cristo, vale la pena sacrificar por Cristo. Y lo digo yo porque vale la pena hacerlo cuando nosotros nos hemos considerado realmente personas que estábamos lejos de Cristo y que de una manera u otra vimos en él, como mencionaba la hermana Jimena, y ustedes también mencionaban en sus respuestas a la pregunta, es que
Más de alguno hemos experimentado la conversión, hemos experimentado ese perdón, hemos experimentado el pecado, hemos razonado acerca del pecado y nos hemos acercado a Cristo diciendo, lo siento mucho, yo sé que lo que estaba haciendo estaba malo, pero échame la mano, ayúdame en esto. Y Él ha respondido. No es por eso que nosotros sentimos esto, porque es una emoción saber que si nos acercamos a Cristo pidiendo su ayuda, pidiendo su consuelo, pidiendo su guía, Él nos va a echar la mano, nos va a responder. Bien, y como mencionaba anteriormente, la tradición lo ha puesto el 30 de noviembre del año 63. Él murió y es cuando se reconoce su fiesta. Estaba en este tiempo bajo el imperio de Nerón, que como ustedes saben, estos imperios romanos persiguieron a muchos cristianos y muchos de ellos dieron la vida por Cristo. Vamos a seguir en el siguiente slide. Vamos a ver qué viene. Muy bien. Cuando hablamos de un llamado, encontramos en varios textos en la Biblia que encontramos acerca del llamado. Algunos, la hermana Jimena puso una fotografía parecida y como les digo, esas fotografías son tomadas del Google, del Internet. Cuando vemos estos textos, vemos 3 evangelios que se llaman los evangelios sinópticos, que no sé si ustedes saben qué significa lo que es los evangelios sinópticos. Si no lo saben, van a escuchar mucho este texto. Sinóptico significa que tanto Mateo, Marcos y Lucas van a repetir las historias, ¿okay? Van a contar la misma historia y va a cambiar algo. Y el único que no va a contar la historia igual va a ser Juan. Por eso se llama el 4º evangelio, un evangelio diferente. Se llama evangelio sinóptico porque los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen algo parecido. Estaba leyendo yo el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas últimamente para hacer esta presentación. Y es bien interesante porque seguido de un texto, de un capítulo, viene el siguiente capítulo y a veces coincide mucho con los otros evangelios de Marcos y Lucas en lo que es el esquema. Tengo allí 4 fotografías. ¿Okay? Las 4 fotografías representan el mar de Galilea. Es lo que vamos a encontrar cuando leemos esos textos. Dice que Jesús estaba caminando a orillas del mar de Galilea. El mar de Galilea, tenemos también abajo un Jesús que está en la orilla del lago con un bote, con unos pescadores, y lo que quiero que pongan atención en esta imagen es en las redes, ¿okay? Es en las redes. Para que estas personas tengan este oficio de pescador, tienen que utilizar su instrumento, ¿no? ¿Cuál es el instrumento de un pescador? ¿El anzuelo o la red? ¿Ok? Entonces es muy interesante estos instrumentos de trabajo. Arriba vemos a Juan el Bautista y vamos a hablar de Andrés y otro personaje que les voy a decir más adelantito. Y abajo vemos el encuentro que es lo que yo imagino. Esto es lo que yo imagino cuando leo el texto. Yo me imagino que esta fue el rostro que Andrés encontró. Yo pienso que Andrés no encontró un rostro como dice el Papa Francisco en uno de sus documentos de evangelización con un personaje que tiene cara de vinagre. Dice así, lo dice el Papa, es bien claro. Como líderes nosotros estamos invitados siempre a poner este tipo de caras y no poner caras de vinagres, dice él. Es un poquito duro el texto que él usa para mi lenguaje y mi país, porque lo que él está diciendo es que no debemos poner cara de enojados, cara de bravos o caras de... Tenemos que poner siempre cara alegre. Y esta es la imagen que yo me imagino. Esto es lo que yo me imagino que vio Andrés cuando Jesús se volteó y le dijo, ¿qué buscas? Este es lo muy interesante. Y estos son los textos que vamos a trabajar más adelante en el taller de Breakout Session. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, en la espiritualidad. Para que podamos ver la espiritualidad de algún personaje tenemos que aprender algo. Tenemos que ver realmente cómo es su relación con el Espíritu Santo. ¿Okay? Nosotros como líderes cristianos tenemos que tener parte de espiritualidad. Todos lo tenemos, sí, ¿verdad?
porque si no tenemos que trabajar en la espiritualidad. No podemos llamarnos cristianos si no dedicamos tiempo a la espiritualidad. ¿Cómo podemos dedicar tiempo a la espiritualidad? ¿Okay? Yo puse el texto ahí, dice: en el día del Pentecostés, San Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. ¿Quién de ustedes no ha recibido el Espíritu Santo? Todos lo hemos recibido, ¿verdad? Por lo tanto, entonces tenemos esa espiritualidad. Ahora nuestro trabajo es poder aprender a tener esa relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener esa relación con el Espíritu Santo? En la oración, en el silencio, en la comunicación con Él, en dejarnos llevar por Él, en dejarnos guiar por Él, en dejarnos fortalecer por Él. Porque hay un canto que dice: Espíritu Santo, guíame, fortaléceme. Y si no nos dejamos fortalecer y si no nos dejamos guiar, entonces ¿para qué le estamos pidiendo al Espíritu Santo eso? Porque el Espíritu Santo toma las cosas muy, muy en serio. Entonces es muy importante en Andrés la espiritualidad para que él haga todo su trabajo evangelizador como líder. Vamos a seguir a Daniel en la otra. En la cristología también vemos en Andrés algo muy interesante. Como tomamos en cuenta, Andrés es discípulo de Juan. Dice, la historia cuenta que Andrés era un discípulo de Juan. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, él tenía un oficio. Cuenta, si vemos libros de escritores bíblicos que hacen esto, ellos pueden contarnos de que era un pescador y que por la tarde pues iba a ver las pláticas, las enseñanzas de Juan. Pero pasa algo muy interesante, porque de ser discípulo de Juan, él pasa a ser un discípulo de Jesús. ¿Cómo? Esta es la historia que nos cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 1, del versículo 25 en adelante. ¿Okay? Porque es cuando Juan empieza a hablar de Jesús. ¿Okay? Juan dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente Andrés voltea a ver y dice, wow, este es el que yo ando buscando entonces. Este es el que Juan anda predicando. Por lo tanto, yo voy a ver qué pasa con este personaje. ¿Okay? Y a partir de ese, él deja a su maestro Juan y busca a Jesús, lo sigue, cuenta la historia que Jesús lo ve, alguien me va siguiendo, ¿qué quedará este muchacho? Se voltea a ver y le dice, ¿qué buscas? Dice, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, yo vivo allá en la esquina, yo vivo allá en la playa, yo vivo allá en la colina. No, ven y verás, ven y verás. Esto es muy importante. Estos textos que yo puse aquí son la cristología de Andrés. Ven y verás. ¿Qué pasó? Se quedaron allí. ¿Por qué se quedaron ahí? Tuvo que haber pasado algo maravilloso. Nadie se va a quedar en un lugar si no está emocionante la plática, si no está emocionante el tema. Y la última parte es 4 de la tarde. Estos textos es muy importante porque cuántas veces nosotros hemos escuchado, en la misa hemos escuchado esa frase, ¿no se recuerdan? Cuando después del Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el sacerdote eleva la hostia y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Cuántos de nosotros dejamos de hacer lo que estamos haciendo para poner atención a lo que está pasando en el altar? Todos, ¿verdad? Todos rápido volteamos a ver porque ahí está el Cordero. No podemos desapercibir eso. No podemos dejar pasar lo que está pasando en el altar. O estoy equivocado, porque en mi comunidad pasa. En mi comunidad, cuando el Padre está diciendo, este es el Cordero de Dios, otros están en gran platicadera allá afuera o en gran platicadera allá con el vecino, con el hermano, con la hermana. ¿Okay? Esto no es lo que Andrés hace. ¿Qué es lo que Andrés hace? Cambia su mirada, cambia su dirección, cambia su caminar. ¿Y va a dónde? A buscar a quien él quiere seguir. ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que andamos buscando nosotros? Andamos buscando, por supuesto, a Cristo. ¿Okay? Esto es lo que tenemos que aprender de Andrés. Ven y verás. Tenemos que ir. Tenemos que darnos cuenta realmente qué es lo que está pasando. Porque si nos lo vienen a contar, está bien, pero nosotros tenemos que dar ese paso.
de ir a ese encuentro, de ver dónde está Jesús, de ver dónde está expuesto, de ver dónde hay catequesis, de ver dónde hay hora santa, de ver dónde hay misas. Eso es. Y quedarnos allí. Las 4 de la tarde es la conversión de Andrés. Quizás para nosotros puede ser las 5 de la tarde, quizás para nosotros puede ser las 2 de la tarde. Por ejemplo, en mi comunidad la misa se celebra a las 2 de la tarde. Para mí hay algo muy importante, porque yo fui a mi retiro de conversión y fue un 27 de febrero del año de 1997 cuando yo encontré mis 4 de la tarde. Yo recuerdo muy bien ese momento. ¿Por qué? Porque tuve esa experiencia, como muchos han comentado, acerca de encontrarnos con Cristo. Vamos a seguir, Daniel, para dar que ya vamos. Bien, el liderazgo, es ya es casi lo último. El liderazgo de Andrés es esto que tiene en su pantalla. Primero dice discípulo de discípulo. ¿Discípulo de quién? ¿Se recuerdan? Una voz que clama en el desierto. Él era el discípulo de esa voz, de Juan. Después se convierte en discípulo y en apóstol de quién? De la palabra que se hizo carne. Okay. Fausto escribe un libro que se llama Una comunidad lee el Evangelio de San Juan y menciona esto. El discípulo de la voz y el apóstol de la palabra. Fue pastor de la iglesia, como ustedes saben, y fue siempre un puente hacia Cristo. Ya la hermana Jimena comentó, fue rápido y dijo a su hermano, ven, hemos encontrado al Mesías. ¿Okay? ¿Quién de nosotros ha hecho eso? A nuestro propio hermano, es nuestro reto. Yo tenía un señor en la tienda enfrente de mi casa. Después de mi conversión dije, yo voy a ir a poner en práctica lo que me dijeron allá en el retiro, de llevar a Cristo hacia los demás. Y fui y le quise hablar al Señor de Cristo, y lo primero que él me dijo, pero es que usted fuma, usted aquí viene a comprar sus cervezas conmigo, ¿qué ejemplo me va a dar usted de Cristo? ¿Okay? Entonces, ese es el vecino, el que está más cerca de nosotros, ese es el que tenemos que convertir primero. Quizás para ustedes, como la hermana Nidia decía, mi esposo fue a su retiro y después vi yo, dijo ella, qué belleza de que el esposo hizo esto que Andrés hizo. Hay la historia también de unos griegos que querían ver a Jesús y dice que Andrés fue y dijo, venga muchachos, Jesús, ellos te quieren ver, déjalos. Y Jesús accede. También otro puente hacia Cristo es de un famoso muchacho, no sé si ustedes han escuchado esta historia, de un muchacho que lleva 5 panes y 2 peces, ¿se recuerdan? ¿No se recuerdan de esa historia? Ok, pues fue Andrés que dijo, Jesús, mira, aquí está este tipo, tiene 5 panes y 2 peces. Haz con ello. Entonces, esta es la honestidad. Él tiene sus panes. No dijo Pedro, mira, aquí encontré los panes y los peces, haz con ello. No, dijo, este muchacho. ¿Ok? Y así se han reconocido varios milagros a través del liderazgo de Andrés. Cuenta la historia de un milagro que dice que una vez fueron a pescar y no había peces. Dice que Andrés se bajó de la barca y somató sus pies hacia la orilla de la playa y empezaron a salir los pescados. Para Cristo todo es posible. ¿Ok? Vamos a seguir con ¿cómo se llama? Esto es lo que vamos a imitar hoy nosotros. ¿Qué vamos a imitar de San Andrés? ¿Ok? Vamos a ser discípulos y apóstoles de Cristo. ¿A quién vas a invitar a conocer a Jesús? ¿Ok? Esta es tu tarea. ¿Cuáles son las formas en que acercarás a las personas a Cristo? ¿Ok? ¿Vas a seguir a Jesús o vas a seguir a alguien más? ¿Vas a utilizar los panes y los peces de alguien más? ¿Ok? ¿Vamos a ser realmente un seguidor de Cristo o vamos a ser solamente unos fanáticos de Cristo? ¿Ok? O yo no quiero ser de aquellos que utilizamos a Cristo para beneficiarnos solamente de una manera social o de una manera personal. Esto no fue lo que Andrés hizo. Por lo tanto, estamos invitados entonces a poder dar ese paso y seguir estos pasos de este gran personaje, San Andrés. Vamos a ver qué sigue. Daniel. Ok. Hay una canción que se llama Búscalo, de José Luis Rodríguez. ¿La han escuchado? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a cantarla juntos. Ok. Vamos a cantar esa canción porque a mí me gusta la guitarra. Vamos a cantar esa canción que se llama
Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. No sabe a dónde va. Guíales, mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha el que clama tu perdón. Vamos a ver todo. Te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Bien, vamos a pasar, Daniel, a la siguiente slide. Bien, vamos a, y antes de ir al breakout session, vamos a dar todos un responsorio también de la liturgia de las horas. Y vamos a decir lo que es líder, voy a decirlo yo, y lo que dicen todos van a decirlo ustedes. Los nombrarás príncipes sobre la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Protégenos, Señor, con la constante intercesión del apóstol San Andrés, a quien escogiste para ser predicador y pastor de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Andrés Apóstol, ruega por nosotros. San Andrés Apóstol, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Reciban todos la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos entonces a pasar con Daniel. Muchas gracias, Diácono Francisco. Entonces, ahora en este momento ustedes se van a reunir en sesiones de breakout por 15 minutos, dialogando sobre la información que nos ha dado el Diácono Francisco sobre San Andrés. Y nosotros volveremos de vuelta al Salón Central en 15 minutos. Entonces, muchas gracias y nos veremos en 15 minutos. Bien, Muchas gracias a todos por compartir las diferentes sesiones de breakout. Todos compartieron muy excelentemente sobre las reflexiones de los evangelios que nos propuso el Diácono Francisco. Antes de la oración de clausura, yo quería preguntarle al Diácono Francisco si él nos puede dar unos consejitos sobre cómo seguir hacia adelante como líderes en nuestras diferentes diócesis y arquidiócesis, usando ese ejemplo de estos dos apóstoles tan grandes en nuestra iglesia. bien, uno de los principales ejemplos es de que nosotros como líderes aún somos discípulos de Cristo. Nos convertimos en apóstoles, pero no dejamos de ser discípulos de Cristo. Por lo tanto, no debemos dejar de formarnos, no debemos dejar de asistir a las misas dominicales, no debemos de dejar de participar en la oración, no debemos dejar de participar en cualquier actividad en la cual vayamos a crecer en la fe. El otro ejemplo es que como Pedro, como ustedes mencionaron, a veces le fallamos a Cristo todos los días, pero no podemos flaquear en nuestras caídas. Como dice el Papa Francisco, no es cuando te caigas, no es el problema caerte, dice él, pero el problema es que te enamoras de la piedra y ahí sí está difícil.
Entonces, es levantarse en nuestras caídas, en nuestras situaciones difíciles. Y la tercera es de que nosotros somos bautizados en Cristo, somos seguidores de Cristo y tenemos esa misión de llevar el Evangelio hacia los demás. Pero no podemos llevar un Evangelio que no conocemos, no podemos llevar un mensaje que no practicamos. Y es lo que le decía yo a través de Andrés, es de que el testimonio es muy importante. Yo creo que Pedro le hizo caso a Andrés de acuerdo a su testimonio, porque que nadie va si no hay un testimonio de atrás. Hay una frase muy bonita que usan los carismáticos que se llama: las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Así que esa es mi invitación y gracias por todo. Un muy bonito grupo. Tuve la oportunidad de compartir con unos hermanos maravillosos. Gracias por ese espíritu alegre. Gracias por esa oportunidad de abrir sus puertas de sus hogares y dejar entrar el mensaje, un mensaje de esperanza en estos tiempos de crisis. Muchas gracias, diácono. Y si nos puedes, antes de yo dar el envío final, el mensaje final, si tú por favor nos puedes dar la oración de clausura. Claro que sí. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de ver nuestros rostros a través de estas redes sociales. Te damos gracias por la enseñanza recibida. Te damos gracias por la oportunidad de poder llegar nuestras voces hacia esos lugares. Te damos gracias por haber abierto nuestros oídos hacia esas enseñanzas. Y te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la salud. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que recibimos día a día. Que San Pedro y San Andrés rueguen siempre por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por favor, llenar la encuesta que se les manda después de cada sesión por correo electrónico para dejarnos saber cómo califican las sesiones y qué temas quieren que facilitemos en el futuro. Desde la Diócesis y Arquidiócesis de la Región 4, les queremos dar las gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos para la próxima sesión el 9 de junio, el próximo martes, para el Corpus Christi y la Santísima Trinidad. Tengan buenas noches y muchas gracias. Bye.